Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Ortiz y te invito a acompañarme durante la siguiente hora. Estaremos hablando sobre Fórmula 1, el Gran Premio de México, además de que tendremos dinámicas en las que podrás ganar muchas sorpresas y la principal, boletos para el Gran Premio de México. Por lo pronto, pues vamos a conocer el tema del día, esto es rumbo al GPMX. Gran Premio de México. En 1961 se le otorgó a México el permiso para realizar una carrera no puntuable para el Campeonato Mundial, gracias a la euforia generada por los triunfos de los hermanos Rodríguez un año antes. Ante el éxito del evento, el siguiente año México contó con su primer Gran Premio. ¿Qué pasó de 1962 a 1970? En 1962, el triunfo se lo llevó la dupla de Lotus, Jim Clark-Trevor Taylor, en el carro de este último. Clark, en la pole position, fue descalificado por arrancar con un empujón y tras 12 vueltas el equipo decidió que Trevor le cediera su auto que marchaba en punta, por lo que el primer Gran Premio en México tuvo dos ganadores. En 1963 se utilizó por primera vez el número 13 en la Fórmula 1, siendo el portador el BRM P57 rojo de la escudería Centro Sud, manejado por el mexicano Moisés Solana. Para 1964 llegaron a México tres pilotos con posibilidad de ser campeones: Clark, Graham Hill y John Surtees. Este último quedó en el segundo puesto y así hizo campeón a Ferrari ese año. En cuanto a nuestros pilotos, Pedro acabó sexto y así logró ser el primer mexicano en puntuar en su país, y Moisés finalizó décimo. En 1965, el Gran Premio de México fue el último de la fórmula de litro y medio de cilindrada que empezó en 1961 y Pedro Rodríguez terminó séptimo. Ya en 1966, la cilindrada de los motores de Fórmula 1 se duplicó a 3 litros de límite y muchos equipos no encontraron motores. En esta campaña de 1967 debutó el motor Cosworth DFV con configuración V8 con 3 litros de desplazamiento, 4 válvulas por cilindro y 450 caballos de potencia. Pedro Rodríguez marcó un punto por su sexto sitio. En 1968, Pedro Rodríguez terminó en cuarto sitio a 44 centésimas del podio. La Brabham Racing Organization hizo el 1-2 en la parrilla, primera vez que sucedió en México, con Jack Brabham en la pole position y su coequipero Jackie Ickx. Pedro Rodríguez corrió un Ferrari para el NART y quedó séptimo a 2 giros de los ganadores. En 1970, alrededor de 100,000 personas que fueron a la llegada de la Vuelta de la Juventud en el Velódromo Olímpico invadieron el autódromo y se sentaron junto a la pista tras finalizar su evento ciclista. No había soldados como en los grandes premios hasta 1968, y los policías fueron insuficientes para contener a los más de 200,000 asistentes. ¿Qué pasó de 1986 a 1992? El regreso de la Fórmula 1 en 1986 se hizo en el mismo autódromo, ahora nombrado en honor a los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, y con una longitud de 4.421 metros. El 10º Gran Premio de México llegó en plena era de los motores turbo en la Fórmula 1. En 1987, el 11º Gran Premio de México se dividió en dos carreras con el resultado agregado determinado al vencedor. La primera parte fue ganada por Nigel Mansell, y aunque Nelson Piquet recibió la bandera a cuadros, el ganador fue Mansell. 1988 fue el año final de los motores turbocargados, cuya potencia había sido reducida en casi 300 caballos en los 2 años anteriores. En 1989, Ricardo Patrese llegó a México para su carrera 181 de Fórmula 1, con lo cual rompió el récord de participaciones de Jacques Laffite. Ayrton Senna obtuvo su segunda participación en México y la 33 de su carrera, empatando el récord del escocés Jim Clark. Para Senna, la carrera mexicana de 1990 significó su 100ª arrancada en Fórmula 1 y lo celebró con un pastel conmemorativo que encargó en Sanborns el coordinador de McLaren, Jo Ramírez. En 1991, para el final de la carrera, Nigel apretó y en la vuelta 61 de 67 impuso la velocidad récord, que sería el récord oficial histórico para el circuito de 4.421 metros. El Gran Premio de México de 1992 fue el último de la segunda etapa porque el costo de los derechos subió $1 millón o más por año desde 1990.
2015 a la fecha. Alrededor de 330,000 personas asistieron al Gran Premio de México en esta tercera etapa. Y no es por presumir, pero la mejor fiesta la tenemos los mexicanos. El Gran Premio de México ha obtenido por 4 años consecutivos el galardón al mejor evento de Fórmula 1. En 2015, el podio estuvo ocupado por Nico Rosberg, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Checo se metió a la zona de puntos al finalizar en el 8º sitio. El siguiente año, las cosas cambiaron un poco. Lewis Hamilton se subió a lo más alto del podio, seguido de Nico Rosberg, y ahora les acompañó Daniel Ricciardo. En el 10º sitio finalizó en esta ocasión el mexicano. Para 2017, Max Verstappen se impuso para obtener la victoria y esta vez fue Valtteri Bottas, ya con Mercedes, quien ocupó la segunda plaza. El tercer puesto se quedó con Ferrari y Kimi Raikkonen. Checo logró la 7ª posición, su mejor resultado hasta el momento en un Gran Premio mexicano. Max Verstappen repitió podio y triunfo, pero en esta ocasión fueron ambos pilotos de Ferrari quienes se subieron con él, Vettel y Kimi respectivamente. A Checo no le fue tan bien, ya que quedó fuera de la carrera. ¿Quiénes se subirán este año al podio? Bueno, después de este breve resumen, ya estamos invadidos por la fiesta y les voy a presentar a los invitados del día. Miji Dorbecker, que nos estará acompañando durante los 4 programas que tendremos en el mes de octubre. Hola, Miji. Hola, amigos. Hola, Ana. Hola, Marco. Un placer estar aquí con ustedes. Y Marco Tolama, que nos estará acompañando el día de hoy para platicar sobre el Gran Premio de México. Hola, Marco. ¿Cómo estás, Ana? Muy Saludos. Bien. Muchas gracias. Miji. Encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Me iba a ir directo al Gran Premio de México, pero antes les voy a contar que Miji ganó el día domingo en la Challenge en NASCAR Guadalajara. Entonces, Miji, felicidades. Danos un resumencito de tu carrera. Pues nada, muy brevemente, tuvimos una gran carrera. Arrancamos en segunda posición y acabamos en la primera posición. Extendemos nuestro liderato en el campeonato y pues ya cada vez más cerca de ese bicampeonato que estamos buscando con ansias. Si ustedes lo ven cansado, pues sí está cansado porque el día de ayer no tuvieron que terminar de correr la categoría estelar de NASCAR México porque la lluvia no lo permitió el domingo. Entonces Miji corrió el domingo en la Challenge y corrió el lunes en la Peak. Entonces, si viene un poquito cansado, viene directo del aeropuerto, pero pues no hay nada que hacer, ¿verdad? El muchacho es cumplidor y aquí está. Y estamos aquí, siempre que toca hablar de carreras, hay tiempo, hacemos tiempo, apartamos tiempo, y sobre todo para ti, Anita. Ah, ya ve, qué bonita persona es. Pero solamente viene contigo porque yo cuando lo invito al programa no ha querido llega. Ir. No. Qué mala Dice persona. que le falla el güey. Creo que Marco me invitó una vez y fue justo el día que no podía, ¿no? Sí. Está bien, bueno. Sí. Bueno, lo vamos a comprometer a que vaya con Marco, luego ya les pasamos en dónde pueden escucharlos y todo. Pero vamos a platicar, ya es octubre, ya estamos contagiados de la fiesta, ya queremos que sea 25, 26 y 27 para que regrese el Gran Premio de México. Platíquenme ustedes, ¿cómo vivieron? ¿Cuál fue su primer GP de México al que pudieron asistir? ¿Marco? Sí, pues yo tengo que ser primero, porque hace ya varias décadas. Bueno, mira, la verdad es que me tocó el de 1968. Antes vivía en Puebla, soy de Puebla, pero cuando ya estaba estudiando aquí en México, vino el Gran Premio y evidentemente había que ir. Igual 69 y en el 70, que infortunadamente en ese momento fue el último de la primera época, ya me tocó debutar en autos turismo, en un Rerolito R8, pero por supuesto el debut era bueno, pero era mejor el Gran Premio. Además, ese año fue un año muy interesante en la Fórmula 1, muy interesante. Terminó con un drama tremendo porque los aficionados invadieron la orilla de la pista, había muchísimo peligro, no había forma de controlar a la gente, el ejército ya no se utilizaba por el problema del 68, pues fue una decisión sensible para evitar enfrentamientos, pero los aficionados, pues ya sabemos, con las ganas de estar lo más cerca posible de la acción. Apasionados hemos sido desde el 60 hasta la actualidad. O sea, si en ese momento hubiéramos tenido celebraciones del mejor evento, también en ese momento nos lo hubiéramos llevado. Sí, la cuestión es que el
el eco de esta situación no fue muy positivo. El viaje que tuvieron que hacer caminando prácticamente media pista, Jackie Stewart, Perro Rodríguez, para pedirle, suplicarle a los aficionados que se quitaran, pues no gustó mucho. Pero no pasó nada, afortunadamente. Creo que el único tema fue que Jackie Stewart atropelló un perro y no pasó de ahí, pobre perro. Pero pues sí. Vaya, finalmente, nadie se lo esperaba, ¿no? Conocían todas las entradas los perritos, así que no hubo forma de detenerlo. Pero eso fue todo, fíjate, la verdad, en una competencia que pudo haber traído consecuencias indeseables, pero también tú te pones a pensar por esa experiencia que de alguna manera el Autódromo Hermano Rodríguez, ahora bautizado así, tiene como un ángel, porque realmente el balance en ese tipo de situaciones pues prácticamente es blanco. Infortunadamente pues está la muerte de Ricardo Rodríguez y han perdido la vida algunos otros pilotos en motociclismo o en automovilismo, pero ya sabemos que eso es parte del deporte motor, pero en realidad, y en el tema de lo que estábamos hablando de la invasión de los aficionados, nunca hemos tenido un problema con los aficionados y eso me parece que es maravilloso. Miji. Pues para mí fue el 2015, el primer gran premio desde que regresó la Fórmula 1, digamos, en la era moderna. Y pues increíble, ¿no? Una gran fiesta. Yo creo que ya todo es un gran premio que todos los pilotos esperan, sobre todo, y eso es muy padre. Es muy padre que se aproveche el Día de Muertos y que haya como que esa temática siempre en el Gran Premio y todos, por ejemplo, los pilotos de Red Bull, ¿no? Se vengan con las caras pintadas de calaveras y todo eso. Yo creo que hace que sea un Gran Premio muy esperado por los pilotos, por los equipos, en general por todo el circo de la Fórmula 1. Y pues en lo personal, lo único que la verdad hubiera deseado es que hubieran venido en la era de los 8 cilindros o de los 10 cilindros, porque yo creo que se hubiera escuchado un eco brutal en el Foro Sol, escuchando a 20 V8s llegar ahí, ¿no? Pero fuera de eso, repito, yo creo que aparte es un gran premio que por las características que tiene es muy interesante para los equipos. Tienen el paquete aerodinámico de Mónaco, o sea, con toda la carga aerodinámica posible, y asimismo es donde tienen la velocidad máxima más alta, ¿no? Al final de la recta. Entonces es todo un paquete muy padre y también como que al ser ya de los últimos grandes premios del año, como que ya todos están un poquito más relajados y se lo toman, exacto, se lo toman más como no de reventón, digamos, pero como que con más calma, ¿no? Las cosas ya están un poco más decididas. Son pocas las batallas en realidad que quedan realmente en el campeonato de constructores o en el campeonato de pilotos. Entonces, yo creo que eso hace que como que sea todo un cóctel perfecto para que sea una gran fiesta el Gran Premio de México. Justamente les contaba que también en el primer GP del 2015 de esta nueva época, cuando Checo se baja del auto en la presentación de pilotos justo en el Foro Sol, el Foro Sol grita y entonaba el himno, pero al momento de que se baja Checo, gritan y no sé si a ustedes, pero a mí se me puso la piel chinita cuando escuché eso. Y aún han pasado 4 años y en el pasado también es impresionante la cantidad de gente que maneja, por ejemplo, los pilotos mexicanos. También cuando estuvo Esteban Gutiérrez, que le tocó correr aquí, fue lo mismo. O sea, la gente responde de una manera impresionante hacia los pilotos mexicanos. Sí, la verdad es que es muy padre. También el podio es algo muy padre en México. O sea, todos los pilotos quieren estar en ese podio. Yo creo que fuera de tal vez Mónaco, que pues, el príncipe te da el trofeo, o Monza, que pues, es arriba de la recta principal, yo creo que fuera de esos dos podios es el podio más padre que hay y el más esperado, ¿no? Yo también me acuerdo que se me puso la piel chinita cuando le pusieron a todos los sombreros de charro y sacaron los confetis de verde, blanco, rojo. Cuando ganó Rosberg la primera vez. La verdad es que sí, en general yo creo que es algo muy padre y lo que lo hace muy padre es precisamente esa afición mexicana que siempre
pues da todo de sí, como mencionas, ¿no? Desde 1968. 70. Marco, cuando tú fuiste al primer GP, fuiste como aficionado. Sí. ¿Todavía no estabas, estabas estudiando? Sí, estaba estudiando en la universidad, pero siempre he sido Fanático aficionado, venía del karting, en fin. Pero y evidentemente la Fórmula 1 siempre es un atractivo, ¿no? Porque sigo siendo un gran aficionado antes de cualquier otra cosa. He tenido la suerte de trabajar en medios de comunicación muchos años en mi tema, pero sigo siendo un aficionado, ¿no? Y pero bueno, en esa época, por ejemplo, en la visita al autódromo en 68 y 69, todavía me tocó la parte de la recta que iba de la espiral a la S del Lago, que ya la espiral por supuesto no existe porque ahora es el complejo Moisés Solana, pero en toda esa parte donde creo que ahora está el estadio de béisbol y por ahí hicieron una pista como de patines o algo así que no sirvió para nada, pero en toda esa parte llegaba la gente a acampar y había aficionados que se quedaban desde que llegaban el jueves en la tarde hasta el domingo que terminaba el Gran Premio. Ahí ponían sus cubetas con sus mecatitos y sus franelitas y ahí hacían su campamento y se quedaban todo el fin de semana y era un lugar muy bonito para acampar. En la tarde las cosas, pues siempre hemos sido fiesteros. Finalmente ve en lo que ha terminado el Gran Premio de Fórmula 1, de ser una gran fiesta. Entonces, algo que era muy, muy padre era la convivencia que había entre toda esa gente que estaba en el campamento al terminar las actividades. Algunos terminaban las actividades en el pasto, pero otros terminaban platicando, siempre otros disfrutando, pero era un ambiente muy bonito. La otra situación que por supuesto puede uno en cierto momento hasta añorar es que siempre había un gran respeto. Ahí no tenías miedo de que te fueran a hacer algo, a robar algo. O sea, siempre la comunidad del automovilismo ha sido una comunidad muy respetuosa, pero en ese entonces no tenías ningún problema de que llegara alguien y te quitara tu cubeta para poner la suya, ¿verdad? O que ocupara tu lugar. Había un gran respeto. Y esto, como quiera que sea, ayudaba a que se disfrutara muchísimo. La gente lo disfrutaba enormemente. Nos comentaste que también te tocó correr en algún momento en una de las carreras previas a. ¿Qué se siente? Bueno, los dos ya han corrido en el autódromo, hermanos Rodríguez. ¿Qué se siente correr ante la afición mexicana? Sí, bueno, padrísimo. Lo que pasa es que cuando es el Gran Premio, pues estás en el foco de atención de la gente, ¿no? Eres parte del espectáculo general del Gran Premio y en ese entonces las categorías de turismo en México tenían un gran seguimiento. Había desde los Renault y los coches de las categorías más pequeñas hasta los grandes V8, los Mustang, en fin, y había un gran seguimiento, como lo hay, por ejemplo, ahora para NASCAR, ¿no? NASCAR revivió mucho el tema de la afición que sigue a los autos de músculo fuerte, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Y las pocas vueltas que uno pudiera haber dado en la carrera, pues se disfrutaron muchísimo. Yo creo que eso es parte de lo que también hace el automovilismo para los fans, que puedes acercarte no tan fácilmente a los pilotos de Fórmula 1, pero sí en otras categorías es muy fácil acercarte a tus ídolos, entonces creas esa conexión que a lo mejor no se da en otro tipo de deportes, ¿no creen? Sí, lo que mencionas a mí que se me hace impresionante de nuestro deporte es que estás rodeado de gente dando entrevistas, todo, unos segundos antes de subirte al coche, ¿no? Eso es
impresionante porque no existe en otro deporte. O sea, tú imagínate ir y entrevistar a Cristiano Ronaldo antes de que den la patada inicial de un partido, ¿no? O a Nadal y a Federer antes de que vayan a la cancha. O sea, en el túnel eso no pasa y en nuestro deporte sí. O sea, tú ves cómo llegan y le ponen el micrófono y la cámara enfrente a Hamilton cuando está a punto de ponerse el casco y subirse al coche, ¿no? Entonces eso crea como Pero que... muy poco, ¿no? Sobre todo últimamente. Es muy difícil. Hay cadenas de televisión que tienen la posibilidad y el acceso de estar ahí en la parrilla antes de la arrancada, pero los pilotos normalmente no son tan accesibles. Sí, porque estás concentrado para un tema muy complicado, sobre todo los que están adelante, ¿no? Porque hemos visto que hay otros pilotos que están en la parte de atrás de la parrilla, que cuando vienen caminando platican con los comentaristas, con los ingleses, con los que conocen, ¿no? Al contrario, están contentos de que alguien los pele, ¿no? Sí. Puede ser, ¿no? Pues, o Checo casi tiene que ir la cámara y el micrófono corriendo con él cuando va caminando hacia donde está su auto, ¿no? Me ha tocado ver, por ejemplo, Max Verstappen es uno de los pilotos que yo creería que se aleja, por ejemplo, de los fans que llegan justo antes de que se vaya, como tú dices, a subir al auto. Es de los pocos pilotos que he visto que sí les dan el autógrafo al niño o la foto. Se comportan mejor con los niños que con los adultos, evidentemente. Digo, uno ya debe de conocer también en qué momento puedes ser imprudente y en qué momento no. Sí, hay que dejarlos. Pero al finalizar también el GP de México, por ejemplo, bajas. No es tan fácil encontrártelo, sino no es como que en cuanto bajes te vas a topar a Hamilton o a uno de los grandes, pero sí creo que es uno de los deportes en los que puedes tener más contacto con ellos. Sí, bueno, además es algo muy positivo. Yo pienso que la Fórmula 1 podría ofrecer un poco de mayor cercanía de sus pilotos con los aficionados, pero también tenemos que entender que ellos están ahí para hacer algo, insisto, que es en cierto momento muy delicado, tienen que estar muy concentrados, es sobre todo los que están, repito nuevamente, adelante. Mira, te puedo platicar, por ejemplo, de una anécdota con Plácido Domingo, en uno de los grandes premios ya de la segunda época, cuando vino a correr, cuando ya corrían Prost y Senna, Mansell. Plácido Domingo era muy amigo de Alain Prost. Entonces, en uno de los grandes premios, McLaren tenía uno de los primeros pits, o el primero, si no estoy mal, y entonces ya era el momento en que iban a salir para dar la vuelta, no de calentamiento, sino de acomodamiento, que ya ves que dan la vuelta, y llegan y se paran sobre la parrilla, pero de todas maneras ellos ya están en otro planeta, ¿no? En un lugar del pit estaba Prost, en otro lugar del pit estaba Senna, y en ese momento llegó Plácido Domingo. Lo pasaron por la rejita de atrás para llegar a la parte frontal de los pits, y cuando vio a Prost, se fue sobre él para saludarlo, y antes de que pudiera decir cualquier cosa, Ron Dennis lo agarró del saco así y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y lo quitó. Y Prost, fíjate qué chistoso, sí volteó un poquito, pero inmediatamente volvió a poner la mirada ya en el horizonte donde está lo que viene para ti en la carrera. Sí, es que deben de tener más bien tienen una concentración impresionante justo antes de subirse al monoplaza. ¿Te acuerdas de alguna anécdota con alguno de los Rodríguez? No, infortunadamente no. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a Pedro en Inglaterra. Él estaba corriendo, vivía allá, era una estrella de una magnitud que yo creo que no podemos ni siquiera entender. En Europa eran mucho más queridos y famosos probablemente durante un tiempo que en México. En México, por supuesto, las cosas han crecido hacia ellos como leyenda, pero en el momento no lo era tanto, porque también corrían más allá que acá. En un principio pues corrían en Estados Unidos y donde se diera, pero ya después Pedro, sobre todo, se concentró en el bloque europeo. Entonces, una vez que yo iba a correr una competencia de Fórmula Ford, era uno de los trofeos, porque antes no nada más existía el campeonato de Fórmula 1 como tal con sus fechas,
sino que había un gran premio que se llamaba el Daily Express Trophy, que se hacía en Silverstone, y había otra carrera de Fórmula 1 que se hacía en Brands Hatch, como en su momento hicieron la carrera del Gran Premio de Europa en Donington, digamos, ¿no? Pero esas eran carreras extras, patrocinadas en aquel momento por el Daily Express, que era un periódico muy importante y todo. Entonces me tocó a mí estar ahí, y Pedro escuchó que mencionaban el nombre de un piloto mexicano y se acercó. Y bueno, pues ahí, muy amable, en fin, la suerte, ya sabes, y todo. Y bueno, fue una experiencia muy, muy bonita, por supuesto. Como piloto debe haber sido increíble. Pero por supuesto, bueno, estás así, ¿no? Pedro Rodríguez, por amor de Dios. Claro. No, y palabras muy, muy, muy padres, ¿no? ¿Qué quieres, no? Pues esto, yo quisiera, pues, ser como tú, compañero. Sí. ¿No? Pues te dijo, pon tus miras bien alto, pues órale. Sí, ¿no? Claro, aparte nos contabas, ya en alguna otra entrevista, tú precisamente nos contabas que cuando corres en Europa, pues a cualquier persona que te encuentres mexicana, o sea, que sepas que es de tu país, la quieres abrazar y dices, vente, somos mejores amigos, porque es muy complicado, pues, de estar lejos de tu país. Sí, aparte cuando te vas a correr, Marco lo sabe, ¿no? Estás como ya mencionó, ¿no? Concentrado en una meta, entonces es muy diferente a cuando escuchas, no, pues me fui de intercambio a, no sé, donde sea, Inglaterra, por ejemplo. Es muy diferente eso a irte a vivir y estar solo y solo estar enfocado en esa meta y todo. Es una vida muy solitaria, ¿no? Entonces extrañas mucho tu casa, obviamente. Entonces cuando te encuentras a un paisano, sí, lo vuelves ya tu primo, mejor amigo, mamá, papá, todo, ¿no? Entonces yo creo que cuando tenemos la oportunidad de ya sea correr con otros mexicanos o encontrarnos en algunas otras categorías, sí, definitivamente casi las carreras se vuelve ya algo secundario y nada más platicas de quién extraña más su país, ¿no? ¿Cómo creen que ha sido el desempeño de Checo en estos últimos 4 años? Pues mira, lo que pasa es que aquí, Checo... en el Gran Premio de México. Bueno, lo que pasa es que cada vez que venga Checo a México va a dar todo. El querer dar todo el año pasado significó que quemara los frenos y tuviera que dejar el Gran Premio, porque los frenos sufren mucho en esta altura, en el autódromo. Siempre va a dar todo, pero todo también depende de las armas que le den. O sea, si Checo, si por ejemplo para el Gran Premio que viene, si Racing Point le da a Checo un buen auto, como se lo dio por ejemplo en Rusia, tuvieron dieron un pasito hacia adelante muy positivo, pues automáticamente se ve reflejado en los resultados. Para todos los efectos prácticos, Checo es el número 1 en el equipo, es el líder, lo tiene que ser, y si no por decisión de ellos, pues prácticamente por lo que ha estado haciendo, ¿no? Entonces, pero bueno, para él es muy importante, para nosotros es muy importante, y su entrega pues es absoluta, ¿no? Sí, yo creo que, como menciona Marco, depende mucho de cómo llegue este año Racing Point. En el pasado, pues sí, no ha sido una de sus carreras fuertes, a pesar de que tener el motor Mercedes les ayuda mucho en la recta larga del autódromo, pero desgraciadamente, como ya mencioné, ¿no? Es una pista que es muy sensible a el paquete aerodinámico que tenga el auto, y en los últimos años pues no ha sido esa la parte fuerte del equipo, pero yo creo que hemos llegado a un punto donde la gente también conoce mucho más, ¿no? O sea, yo creo que nunca vas a escuchar a alguien que esté en el autódromo y exija que Checo gane la carrera, ¿no? O sea, como que la gente que va está muy consciente de la situación, y por eso o sea, yo me acuerdo cuando pasó, creo que fue a Felipe Massa, hace ya como 4 años, a Massa seguía en Williams, el autódromo rugió como si hubiera sido por un pase por el primer lugar, ¿no? Y eso te ayuda también a entender cómo la afición cada vez es más culta en el sentido de la Fórmula 1, ¿no? No es como la primera vez que vinieron, que todos eran como, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Ahora ya la gente sabe, lo comenta, durante ese fin de semana todos son expertos de la Fórmula 1, entonces además padre, pero además tienes el otro tema, o
sea, si tu piloto no está en posibilidades de ofrecer un gran resultado, también pues cobijas al latinoamericano, Exacto. ve el amor por Senna. O sea, lo demás así, por supuesto, se notó mucho, porque no habíamos tenido algo parecido y no te esperabas que a un brasileño, a un latinoamericano, se celebrara tanto lo que hizo. Pero con lo de Senna, bueno, pues eso era como religión, no había un piloto en ese momento mexicano, ya había terminado su paso por la Fórmula 1 Héctor Rebaque, y entonces México cobijó a Ayrton Senna y lo tomó como suyo, ¿no? Por eso tenía el seguimiento que tenía entre los mexicanos, ¿no? Ahora, la otra situación que tú mencionas me llama mucho la atención porque el autódromo ha tenido muchos cambios. Sí. Y sí, efectivamente, en la primera época el tema muy, muy importante era la cuestión aerodinámica por las características, ¿no? Las heces muy rápidas, la recta muy larga, en fin, cómo se requería del comportamiento del auto. Pero cada vez se ha ido cerrando y cerrando y cerrando, a tal grado que en este momento el agarre mecánico tiene un poco de mayor relevancia que, digamos, el agarre aerodinámico. Pero ahí está lo que tú comentabas y es muy acertado. Eso es lo complicado del autódromo, que es una combinación que para poner el auto a punto, pues sí requiere de una buena información, de que el auto tenga las características de la suspensión sean tan buenas como las características aerodinámicas del chasis o de la carrocería, en fin. Pero bueno, todo esto suma para nosotros en cuestión de nuestro Gran Premio, ¿no? De los grandes premios que les ha tocado ver, ¿cuál consideran ustedes que ha sido el mejor? En México. En México. Pues es que solo he visto No nos 5, presumas. pero... O sea, solo he él visto ha ido a 5. varios. Por eso, pero de esos 5, yo te diría que para mí el primero, Pero o sea, es- el de Sí, 2015. el primero fue muy padre también Pero ahí para está mí. YouTube. Para verlos pasados. Oye, Con los numeritos acá, no sí, acordándonos. No, pero, no, bueno, a veces es difícil, ¿eh? A veces es difícil. La gran cosa es que aquí se ha llegado con la situación de que puede haber un cambio dentro del campeonato de pilotos, ¿no? Como sucedió la llegada de Nico Rosberg con Lewis Hamilton, la pelea entre los pilotos de Mercedes. Pero ahorita que comentas eso, Ana, yo creo que uno de los grandes premios más interesantes, más emocionantes y más espectaculares fue el que ganó en un Ferrari Alan Prost, después de arrancar en 13º lugar y llegar en primero por delante de su coequipero, que era Nigel Mansell. Ese fue un gran premio extraordinario. Y otro, por ejemplo, el del inicio de la segunda época, en 1986, de Gerhard Berger. Ese es el que yo iba a decir, pero no lo vi. Exacto, bueno, pero ahí está YouTube. Por eso. Lo que pasa es que, bueno, el único equipo que utilizaba llantas Pirelli, como las que se usan en esta época, era Benetton. Y las llantas eran muy duras, por eso el compuesto era muy duro, no había como ahora que tienes de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eran muy duras y precisamente esa fue la característica que le sirvió al equipo. Los pilotos que utilizaban Goodyear en ese entonces, pues tuvieron que entrar a cambiar y Gerhard Berger no cambió. Y eso definitivamente, en el momento en que tuvieron que entrar los otros para poder terminar la carrera con el hule con el que rodaban, pues Gerhard Berger se fue adelante. Aquí parte de la anécdota interesante es que el equipo ya iba camino al aeropuerto. O sea, creo que venía, no sé, en quinto. Sí, arrancó atrás en realidad. Venía atrás, ¿no? Y que gana. Y bueno, ahí van corriendo a decir, oye, acaba de ganar Gerhard Berger y ahí vienen de regreso todos. Pero fue por eso y fue un tema muy interesante. El coche volaba, era un buen auto, pero la cuestión de las llantas fue la que provocó esa situación que hizo el final del Gran Premio muy interesante. Y del piloto, o sea, finalmente también. Sí, bueno, por supuesto. Sí, le cambió la mucho. carrera a Berger. Esa carrera cambió todo su futuro, ¿no? En la Fórmula 1. Después fue coequipero ya de Senna, piloto de Ferrari, piloto de McLaren, pero fue esa carrera la que le dio un giro a su carrera automovilística.
Antes de que vayamos a lo siguiente, quiero que Miji nos cuente el Gran Premio de 1900. No estaba, evidentemente, él todavía en este mundo, pero en el de 1988. ¿Qué pasó? Es que es una historia muy chistosa porque mi papá estaba estudiando la carrera y para acabar la carrera, bueno, para los que no saben, mi papá es alemán, entonces estaba estudiando la carrera y para titularse tenía que hacer prácticas profesionales. Y le dieron 3 países de opción, y era Israel, la India y México. Entonces escogió México porque era el único que tenía Gran Premio de Fórmula 1 y se fue a la tierra de Marco, a Puebla, a Volkswagen a hacer su práctica, y vino el fin de semana al Gran Premio de México y ahí conoció a mi mamá. En el 88, se casaron en el 89 y pues ya lo demás es historia, ¿no? La Fórmula 1 todo, uniendo vidas. Fíjate lo que hace una decisión, todo le salió bien. ¿Ven? ¿Sí? ¿Quién sabe? Hay que preguntarle a él. Bueno, ya, ahora que lo veamos, lo preguntamos, pero me Ahora parece hay que traerlo. Me parece que todo le salió no? bien. No. Además, yo lo conozco, es una gran persona. Hemos compartido muchas veces, así como en los temas de los aficionados también, cuando mi hija estaba en el karting, mi hijo Marco estaba en el karting, compartíamos muchas cosas, muchos fines de semana, que son evidentemente familiares, porque en el karting tiene que ser. Claro, el tema la familia familiar, de sí. los karts es muy muy unida, o sea, realmente sí una se gran hace familia. una Exacto. gran conexión. Pero bueno, les voy a presentar un promocional de Sears de lo que se pueden poner durante el Gran Premio de México. Vamos a verlo. Bueno, ya vimos algunas playeritas, una que otra gorrita de lo que se pueden poner. También. Miji trae, por ejemplo, él ya viene Preparado. bien preparado para el Disfrazado. Gran Premio de México. Pero hay mucho más productos en Sears y en Sanborns, entonces dense una vuelta por allá para que vean qué se les acomoda. Voy a leer unas. Sí, para que ya dejen de llevar la camisa de Adrián Fernández. Sí, por favor, porque aparte Adrián lo queremos mucho, pero no No, corrió sí, Fórmula no, eso, por supuesto, eso está fuera de... Pero ya estuvo bueno. Sí. ¿No? Ya. Entonces ya saben, vayan a Sears. Vamos a leer las preguntas los comentarios de la gente. Tienes toda la razón, sí, ya nos casamos. Y no tiene nada que ver. Sí. Nos ponen aquí que boletos ahorita. Todo quieren rápido, así no se puede, muchachos. Así es este la mundo, generación así es millennial este ya. mundo. Sí, ¿verdad? Ya es, Todo Pues es ahora. ahora no se los doy. No, ya no es cierto. Sí, ya es pero generación X, ya los millennials ya pasaron. José Eduardo Martínez, listo en primera fila para la largada. Muy bien. Juan Carlos Guzmán, hola Ana, boletos, sí, ya casi. Qué bien, don Marco Tolama, Silvestre Honorio, le manda saludos. Gracias. Yo quiero un bolete, ese no tenemos. Tenemos boletos, no bolete. Yo solo quiero que me Está regalen a Miji. ¿Ah, sí? ¿Quién dijo eso? Híjole, Yesenia. Yo cuando menos Qué una bárbara. boleada, porque me traigan los zapatos. Eso está complicado, fíjate. No. Saludos a Miji, Arturo. José Gracias, Eduardo, Arturo. tengo que trabajar, suerte. Ya se nos fue. Ya no vas a saber cómo ganarte boletos, José Eduardo. Marco Tolama no necesita presentación, no, claro que no, pero pues había que darle la bienvenida. Pues No, sí, ni gracias. modo de que arranque. No, además, ya, aquí agradezco estamos. muchísimo la invitación, de veras. Sí, no, hombre. Jesús Luna, qué sorpresa. Ya yo que sí regalen boletos. Ya no les voy a dar boletos, se me hace que solo nos utilizan y ni quieren vernos. Claro, es que ven y dice rumbo al Gran Premio de México y dicen, pues, ¿dónde nos Ya subimos sé. o cómo? Pues en el metro. Exacto. Miji, gracias por siempre tener tiempo de atendernos. Te saludamos en Rock, NASCAR Puebla, Querétaro y nos vemos el 20 en Puebla. Nos el vemos el ganador 20. de la victoria 501 de Escudería Telmex. Maldita sea. Y la 399 para los que no saben. En No, y medio. mira, yo, honor a quien honor merece, ¿eh? Miji es simpático, es abierto, siempre lo ha sido así, porque Gracias, hay pilotos Marco. que son un poquito especiales, ¿eh? Pues la mayoría, Vaya, ¿no? a mí en lo particular no, me afecta. Dime yo uno de veo- Fórmula 1, de la nueva generación de Fórmula 1 que tú creas que es Especialón. muy especial. Ahorita les digo el mío. Magnussen. Se te hace especial, ¿no? Ujú.
¿Tú? Yo tuve coequipero a Lando Norris y era insoportable. Pero es fíjate muy que Lando bonito. Norris a mí me cae muy bien porque tiene un sentido del humor extraordinario. Pues sí, pero de coequipero era Bueno, pesado. pesado, pero pesado es poco. Pero a ver, Vettel. ¿quién vas a decir que? Vettel. ¿Por qué? Porque hubo una, creo que en el de 2016, iba Que no saliendo, te vea cuando el se papá enojó, de Miki. Sí, ya estoy a la Ya defensiva, sé. sí, ¿qué pasó? Me parece un buen piloto, pero se enojó y estaba un niño, dos niños completamente vestidos de rojo, o sea, se les veía el Ferrari por todos lados y los vio y se pasó así de largo. Dice, con los niños no, o sea, con quien Pero quiera, mira, pero con los niños no. Pero mira, Ana, te voy a decir una cosa. Volvemos al tema de la cuestión de la... Tú imagínate No, lo que sí. trae en la cabeza Sebastián Vettel. O sea, en ese momento a lo mejor casi te garantizo que no los vio. Sí entiendo, no, es que Por eso Hamilton se compró su patín del diablo. para ignorar a todos, sí, Él eso sale, sí, ¿eh? agarra su patín y bye, ¿no? Sí, Como se eso dice sí. coloquialmente. Sí, es verdad. Bueno, ya este año que vaya les digo si sigue siendo Sebastián el piloto que yo no quiero. Ah, no lo quieres, pasamos de sangrona, ¿no Perdón. lo quieres? Perdón. Dice, voy a Bueno, seguir pero leyendo eso es sus porque, comentarios. por ejemplo, no conociste a Nigel Mansell. Nigel Mansell ese era cuate dicen que tremendamente sí. especial, tremendo, sí. Pesado como él solo. Bueno, pues ya les diría entonces quién no es mi favorito. ¿Por qué insoportable Lando? Dice Dana Vázquez. Pues no sé, hay que preguntarle era a él su por qué es coequipero, insoportable. porque, No, porque, bueno, pues era el niño de McLaren, o sea, ya desde entonces, esto fue en el 2017, diciembre del 2017, en Abu Dhabi, y pues ya todo el mundo sabía que iba a ser piloto, bueno, él ya sabía que iba a ser piloto de Fórmula 1, entonces, digo, le Ya doy se le había subido. le doy el beneficio de la duda en el sentido de que no tenía por qué ser buena onda conmigo, ¿no? Pero una cosa, o sea, yo he tenido, y la verdad es la dinámica, normalmente en Europa sobre todo, con los coequiperos pues no te llevas mucho, pero una cosa es no llevarte y otra cosa es de plano, o sea, Ser estuvimos grosero. 2 días y ni siquiera cruzamos palabras, o sea, teníamos una mesa y ahí teníamos como la junta con los ingenieros y todo, y casi nos comunicábamos a través de los ingenieros, ¿no? Entonces, eso crea pues que sea una O sea, te relación... ignoró. Pues sí, al principio él me ignoró y pues ya sabes cómo soy yo también. ¿Cómo es mi papá? Así soy yo también. Entonces pues me ignoró y lo ignoré de Pero regreso. a mí Y sí pues le caen así mal fue. todos los que yo apoyo, porque también Joseph Newgarden le cae mal. No, él no me cae mal, solo que le tengo un poquito como de envidia, ¿ya sabes? Porque soy su fan, obviamente. Porque, exacto. Entonces, Bueno, ya, pero les- no, él no me cae mal. Les voy a contar ya cómo vamos a regalar boletos para el Gran Premio de México. Ok. Así que pónganme ¿A nosotros nos mucha vas a atención. dar por- Sí, también, si ustedes participan, les doy boletos. Ah, ok. Ahí Hay que les va. ponernos buzos. Vamos a tener 4 programas en el mes de octubre. Van a ser todos los martes a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Durante los próximos, bueno, hoy, el próximo programa y el tercero voy a hacer una pregunta. No me contesten ahorita en ningún lado. La anotan la respuesta correcta y al finalizar el tercer programa, que es el del 15, me parece, ustedes me mandan vía DM o mensaje directo al Facebook de Escudería Telmex las respuestas con su nombre y su teléfono. Para poder participar tienen que ser usuarios o Infinitum o Telcel. Cuando yo me comunique con ustedes, su teléfono tiene que ser alguno de esos dos. Lo vamos a verificar antes, previamente, pero para que sepan las bases, ¿ok? 3 preguntas durante estos 3 programas, ustedes anotan la respuesta y cuando termine el tercer programa me envían las respuestas correctas. Si sus 3 respuestas son correctas, yo voy a vaciar toda esa información a un archivo en donde haré un sorteo. En el programa número 4, que será el martes 22 de octubre, les voy a hablar... ¿Por qué me ves a mí? Yo no sé. Les voy a llamar en vivo para que me digas. Les voy a llamar en vivo y les voy a hacer una última pregunta. Si ustedes me contestan bien esa pregunta, entonces se van a llevar un boleto para el Gran Premio de México. ¿Cuántos voy a regalar? No lo sé, dependiendo de qué
tan participativos estén ustedes aquí en redes sociales. ¿Y no regalas por parejas? Claro, bueno, digo, va a ser hemos tenido como resultado, un matrimonio y un piloto. No, claro, va a ser un pase doble, o sea, para que dinámica. Pues sí, ¿no? O tal vez no, y a lo mejor allá van y conocen a su media naranja. Puede ser. ¿Ya ven? Podemos hacer esas dos, lo voy a pensar. Pero bueno, ahí les va la primera pregunta, ¿eh? En la Fórmula 1, ¿quién fue el primer campeón, hijo de un campeón? No me contesten aquí, anótenla y al terminar el tercer programa me van a mandar las 3 respuestas. Qué bueno que Esa es dijiste la no primera contesten pregunta. porque estuve a 2 de No, participar. todavía no, anótala. Va a aparecer igual aquí abajo, todavía tienen toda la semana para investigar, así que ustedes no se preocupen. Por cierto, toda la información que les compartimos en la cápsula de inicio fue cortesía de nuestros amigos de FastMag. Por ahí vienen las respuestas de nuestras preguntas. Entonces ya saben, ya les estoy dando muchos tips, ya no les voy a decir nada. Pero bueno. Está fácil, ¿no? Te deberían de ¿Verdad que decir, sí? solo hay 2 y te deberían de decir los 2. ¿No? O sea, él la quiere complicar más. Pues sí, está fácil. Bueno, creo que un boleto de Gran Premio Sí, o sea, de se México merece que vale sea la difícil. pena. No, pero bueno, por ser el en primer este momento programa. la botana está bien. Ya para el platillo principal ya. La última pregunta está buena y esa es en vivo y no se vale tartamudearle ni nada ahí. Increciendo, así. ¿Verdad? Pero bueno, conclusión. ¿Quién se lleva este próximo GP de México? ¿Ganador? Sí, ya, de una vez, a lo que vamos. ¿Quién va a ganar? Yo soy comentarista, no brujo. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es complicado y no es complicado. La victoria se la va a llevar un piloto de los 3 equipos más poderosos, o Mercedes, o Red Bull, o Ferrari. Sería algo muy, muy, muy especial y muy extraño que otro piloto que no fuese de ese equipo ganara. Pero lo que sí podíamos pensar es que, número 1, que Checo tuviera una gran actuación, que este Gran Premio, el quinto de esta tercera época del Gran Premio de México, se convirtiera en su mejor resultado, sí, que pudiera llegar por ahí del quinto y quizá un poquito para adelante. Nuestra idea, nuestro deseo sería que se subiera al podio de triunfadores, sería como una verdadera victoria. Yo creo que se cae podio, a pedazos, exacto, el Foro Sol. Yo creo que un podio y nos vamos al Ángel. Sí, bueno. ¿No? Bueno, tú sí, seguramente. Tú también, ahí te llevo. Pero vaya, esa sí sería la idea. Pero en cuestión del ganador es tremendamente difícil. Pero sí te puedo decir, yo lo pondría. Verstappen lleva 2, ¿no? Sí. Yo te podría poner a Verstappen como uno de los favoritos, porque ya le encontraron el camino en el equipo y vienen además ahora con una plata de poder que está empezándoles a funcionar, tienen un buen chasis y repito, ya conocen muy bien el camino a la victoria. De Mercedes, pues ya sabemos que Hamilton tiene la mano alta. No creo que tenga la competencia que tuvo, por ejemplo, con Nico Rosberg, que le bajó una victoria. Y en el lado de Ferrari, pues el chamaquito Leclerc, ya va a ser muy difícil que lo detengan. Y si me empujas así un poquito, puede ser que Charles Leclerc sea el ganador del Gran Premio de México. Yo apoyo porque sea Leclerc. Sí, yo creo que va a ser uno de los Ferrari. O sea, yo creo que Hamilton ya va a llegar como campeón del mundo y siempre que después de que gane el campeonato, como que sus últimas carreras son así, nada más casi por correrlas. Por protocolo. Exactamente. En el caso de Red Bull, yo creo que le van a echar todos los kilos al motor a los motores Honda para el Gran Premio de Japón. Entonces, yo creo que ahorita están concentrados en esa carrera en específico. Y los Ferrari, pues en los circuitos de poder, como Spa y Monza, estuvieron rapidísimos, ¿no? Entonces yo creo que me gustaría que sea Vettel, porque yo sí le voy a Vettel, Ana. Les había dicho que Miji nos iba a acompañar en los 4 programas. No, va a haber cambio de piloto. No es cierto. No, sí está bien. No, es muy buen piloto. La verdad es que es muy buen piloto. Creo que ahorita yo siento que está como bloqueado. Creo que una parte de él no entiende lo que está pasando. Su peor temporada. Exacto, entonces... Pero lo que dice Marco, yo creo que va a ganar Leclerc, la verdad. Son malas rachas, mira. Sebastián Vettel es 4 veces campeón del mundo. Claro. Manejar no se le ha olvidado, eso sí te lo puedo decir, ¿no? Y pudimos ver, por ejemplo, lo que acaba de pasar en el Gran Premio de Rusia
con todo el tema y la controversia de que habían quedado, que Leclerc lo iba a jalar para evitar que Hamilton se metiera, que se fuera adelante y le regresara la posición. Pero hay que recordar que no fue tanto en un principio culpa de Sebastian Vettel, porque el haber reducido la velocidad a la que que requería para poder dejar pasar a Leclerc, le iba a costar hasta dos posiciones extras. Y lo que sí es que hizo es que tomó un ritmo muy buen ritmo que no pudo seguir Leclerc. Sí. Y entonces tuvo que entrar por claro. Incluso se lo dijo, o sea, por eso que me pase. O sea, pero el equipo lo solucionó, ¿no? Con el undercut famoso, los cambiaron y se acabó el problema. Creo yo en este momento que se comenta esto, que ni siquiera había necesidad de haber peleado un poco al micrófono, al aire, que creó una controversia un poquito negativa hacia Ferrari, hacia Vettel y hacia Leclerc. Hacen el undercut, se acabó, como le dan sus zapes al pobre de Valtteri Bottas, ¿no? Sí. Sí, hay que recordar que digamos, la primera bala la tiró Leclerc, ¿no? Que fue en Monza, cuando para la segunda vuelta empezó todo el desastre y no jaló a Vettel. Ajá. Y Vettel hubiera hecho la pole, porque en la primera vuelta fue solo una décima más lento que Leclerc y él estaba dando el rebufo a Leclerc, ¿no? Entonces ya de ahí viene el coraje, es 4 veces campeón del mundo, o sea, hay un cóctel ahí muy interesante en Ferrari. Pero también son lecciones que aprende el equipo y ellos, por eso hubo la junta después de que se llevaron la primera fila. Lo que pasó en Singapur. Sí. Fue prácticamente el mismo escenario. Se les coló Hamilton y era exactamente lo que querían evitar. Pues sí, por errores del equipo. ¿En qué lugar queda? Si le atinan, los voy a invitar a comer. ¿En qué lugar queda Checo en el GP de México 2019? A ver, perdón, otra vez. Ya ven. ¿En qué lugar queda Checo en el GP 2019 de México? Lo dije todo al revés, ¿verdad? En el GP de México 2019. Mire, ellos también aprenden, y Checo también aprende y aprende rápido. Es un gran arrancador. Tiene la gran ventaja de que pasa lo mismo que en Rusia. Tienes la recta muy larga para poder, si no arrancas muy bien, pero si arrancas de la mitad hacia la parte norte de la parrilla, hacia la parte positiva, tiene oportunidad de colarse por aquí, por allá, meterse a posiciones ahí cerca de los primeros y agarrar un buen ritmo, tener una buena estrategia. Yo pienso que si las cosas le funcionan, si no hay una falla como la de los frenos del año pasado, si no pasa con el motor, que ha tenido muy mala suerte en 3 grandes premios con el motor, yo creo que podríamos aspirar a un 5º lugar. A mí me gustaría quedar a 5º, pero yo creo que va a quedar 7º. Yo creo que sí se le va a colar por lo menos uno de los McLaren y Renault, y uno de los Renault que ya también su unidad de potencia está muy bien desde Monza. Entonces yo creo que, digamos, de los 3 equipos grandes, uno se queda, entonces ya son 5 nada más. Se cuela un McLaren, un Renault, va a quedar 7º, 8º. Octavo, yo me voy por 8º. Yo quería 7º. La gran ventaja que tiene Checo en el Gran Premio de México es que tiene cientos de caballos de fuerza, pero miles de caballos que lo jalan y lo empujan en las tribunas. Eso, ay, qué bonita frase. No llores, Anita. Ya sé. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Contrario, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por habernos también acompañado. Recuerden que tienen que seguirnos durante los próximos 3 programas, porque si no, no les voy a dar boletos. No es cierto. Para que se la pasen bien, Marco, tus redes sociales y dónde te pueden encontrar entre semana. O sea, no físicamente, sino dónde te pueden ver. Bueno, @MarcoTolama es Twitter. Tenemos la página de Auto y Pista, es www.autoypista.com. Está Redacción Auto y Pista en Facebook. Los domingos tenemos Auto y Pista en el 730 de AM y pues en los noticieros nocturnos de Claro Sports con los reportes de la Fórmula 1. Perfecto. Miji. Mi red es Miji Dorbecker en todas las redes sociales.
Si no, pues Anita siempre me hace el favor de taguearme en todo, entonces ahí me pueden seguir y pues nos vemos en los siguientes 3 programas si Ana no me despide después de este. No, claro que no, aquí te vemos. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, y ahí dejarnos sus comentarios. No me vayan a poner la respuesta de la trivia porque entonces quedan descalificados, ¿ok? Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el siguiente martes.